Hola, ¿qué tal? Qué gusto compartir contigo. Soy Ceci Rock y tu programa Aquí Entre Nos, a través de tu emisora Betel 96.5 FM. Este es nuestro espacio para compartir con libertad temas de la mujer de hoy y para conversar acerca de nuestras preguntas e inquietudes a la luz de la palabra. ¿Cuán importante es llegar al matrimonio en santidad? ¿Y cómo podemos inculcar a que nuestros hijos logren vivir una vida de pureza? Trataremos de este tema de gran importancia el día de hoy, aquí en tu programa Aquí Entre Nos. Bienvenidos. Y para hablar de esta temática fundamental, queremos dar la bienvenida a los miembros de nuestro panel de hoy. Cristina Inger, misionera en Ecuador y otras naciones, ha servido junto a sus padres desde los 12 años y ha publicado libros en español e inglés. Su libro Biomas del Mundo es un libro de texto de ciencias naturales para niños y jóvenes. Está escrito para darles una perspectiva sobre la ciencia enfocada en Dios, quien nos regaló un mundo hermoso y precioso. Biomas del Mundo está disponible en Amazon y puede contactarse con ella por el correo electrónico misionsealaluz@sealaluz.org. También damos la bienvenida a la pastora Lucy de Cofré, que junto a su esposo, el pastor Luis Cofré, han servido juntos al Señor por más de 41 años, llevando el Evangelio como misioneros a varios lugares, inclusive Ecuador. De hecho, ellos fueron a quienes Dios usó para traer el Evangelio de salvación a mi madre y a mi familia. Los pastores Cofré han pastoreado desde 1993 en el país de Chile, en el cual radican junto a sus 3 hijos, sus 5 nietos y el nietito que está en camino, y todos sus hijos aman al Señor y se han guardado para el matrimonio en santidad, y son siervos de Él en diferentes áreas junto a sus familias. También tenemos a su hijo, Luis Cofré, quien es un salmista y un siervo de Dios, que nos estará compartiendo su testimonio junto a su esposa Lidia, quien trabaja en el área médica como ginecobstetra. Y a los pastores Carlos y Cari Bermúdez, desde el país de Ecuador, quienes han servido al Señor por más de 20 años en varias capacidades como misioneros, maestros, evangelistas, y actualmente pastorean durante 7 años ya la iglesia CBFC Colinas del Norte, que plantaron juntos en Quito, Ecuador. Los pastores Bermúdez radican en este país junto a sus 2 hijos. A todos bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta tarde para analizar este tema a la luz de la palabra. Estudios indican que la generación actual muestra señales de madurez mucho más tarde que otras generaciones pasadas. Sin embargo, a nuestra sorpresa, vemos que jóvenes tienden a iniciar relaciones sentimentales tempranamente, tan pronto como a los 11 o 12 años de edad, lo cual es un motivo de preocupación para los padres, porque muchos niños y adolescentes sufren presión por parte de sus influentes sociales como compañeros de escuela y amigos, los cuales les mueven a tener relaciones sentimentales fuera de lo que consideraríamos un tiempo adecuado. El libro de Cantares, capítulo 2, versículo 7 nos dice que no hagas despertar ni hagas velar al amor hasta que quiera. Pero, lamentablemente vemos que es más y más común que para el tiempo en que los niños llegan a su edad adolescente, muchos padres se hallan con la necesidad de ayudarles a sanar un corazón roto por una relación que, entre comillas, no funcionó, hiriendo en cierta manera su capacidad de amar y de confiar. Pastora Lucy, déjeme empezar con usted. ¿Qué estrategias tomaremos los padres para guiar a nuestros hijos a no despertar el amor tempranamente? Hola Ceci, me es muy grato compartir este programa y saludar a la audiencia. Y en relación a la pregunta, es necesario explicar a nuestros hijos que el amor es algo muy hermoso que Dios ha puesto en nuestro corazón y que tenemos que entender que el amor es bello y a la vez muy serio e importante, porque el fin de amarnos con un hombre o una mujer
según corresponda, tiene como único propósito que finalmente formemos un hogar, que idealmente engendremos hijos, es decir, que nos comprometamos en el santo estado del matrimonio, por lo cual es necesario establecer metas a cumplir o etapas por superar, enseñándoles que todo tiene su tiempo debajo del sol. Y el tiempo de formar una relación amorosa será cuando estemos preparados espiritualmente, psicológicamente o con alguna experiencia, ya sea de un familiar, de un conocido, hermana o hermano de la iglesia que han acertado o fracasado en sus relaciones. Por lo cual, parece evidente pensar que un niño de 10 o 12 e incluso 16 años no tiene la madurez suficiente para entablar una relación que no solo prime la belleza o los atributos externos, sino también su espiritualidad, su testimonio, su vida cristiana y de cómo sirve al Señor. Eso también es muy importante que lo consideremos. Importante es esto de proveer buenos ejemplos de vida para nuestros hijos. En esto, aún nos reta que como padres escojamos bien la gente con la cual nos relacionamos. Y por otro lado, saber que es posible guardar el corazón, que sí podemos lograr esta dura meta. Y para esto quiero que ustedes, pastores Bermúdez, nos cuenten cuál fue su experiencia de haberse guardado en santidad para el matrimonio. Dios te bendiga, qué gusto saludarte desde acá, desde la mitad del mundo, desde Quito, Ecuador. Esperamos tener en esta hora un lindo tiempo. Así es, qué bendición poder compartir con cada uno de ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo. Con respecto a la pregunta, creo que definitivamente en cada época es diferente, ¿no? Quizás hoy hay mucha más libertad en que ya hoy las parejas hoy por hoy ya van y se juntan, ni siquiera se casan, simplemente deciden vivir juntos. Quizás en mi época no era tanto así, pero sí ya se escuchaba de que quizás una compañera, una amiga, ya tuvieron relaciones antes del matrimonio. Ahora, en mi caso, para mí fue el honrar a mis padres primeramente, de que yo haya salido de mi hogar por la puerta, como saben decir, y no por las ventanas, sino con la bendición de ellos. No quizás porque tal vez quedé embarazada o porque ya pues nos tocó casarnos, sino porque realmente queríamos hacerlo, nos amábamos, nos guardamos para ello. Y de hecho, nosotros tuvimos un noviazgo cuando mi esposo, bueno, antes de ser mi esposo, él estuvo justamente en un tiempo de como escuela de misioneros. Entonces él no estuvo aquí por muchos meses y creo que eso fue la prueba de fuego en nuestro noviazgo, porque él y yo dijimos, si es que en esa época sigue vivo la llama del amor, pues definitivamente somos el uno para el otro. Tanto así que Dios respondió, mi esposo, él estuvo de misionero ahí en Perú y Dios le dijo allá que él iba a pagar su boda. Y así fue. Entonces yo creo que todas esas cosas vienen como añadidas, esas bendiciones, porque nosotros nos guardamos y porque decidimos hacer las cosas bien. Y a ti, joven, que tal vez nos estás escuchando, yo te animo a que te puedas guardar, porque eso va a traer bendiciones, y no solo en el momento, sino eso va a trascender a través del tiempo, de los años, y cada vez vienen las bendiciones y decimos, ¿por qué? Y es porque hiciste al inicio bien las cosas y entonces Dios te está bendiciendo por esa decisión que lo hiciste en los años. Sí, algo más que se puede aportar. Bueno, algunos van a decir, pero para mí es difícil, pastor. Para mí es bien complicado. Yo lo viví como hombre, ¿verdad? Porque mis amigos, bueno, mal llamado amigos, siempre me decían, oye, ya no eres hombre, pero mira, pero cómo que te estás guardando y que se burlaban porque no entendían. Pero lo que sí te puedo decir es que nuestra experiencia fue muy, muy sana porque nos metimos con Dios y creemos que si le respetamos a Dios, nos íbamos a respetar juntos. Y eso a la larga Dios honró, ¿verdad? El Señor nos pagó la boda completamente.
Y Dios fue añadiendo las bendiciones, porque nos guardamos en santidad el uno del otro, porque queríamos llegar bien, como dice la palabra, ¿verdad?, al matrimonio. Y eso lo hemos visto, ya estamos cumpliendo este 5 de noviembre 17 años de casado, ya estamos contentos, bueno, no ha sido fácil, pero hemos visto la mano poderosa de Dios. Así que sí se puede, todos los que me están escuchando sí se puede, ¿verdad? Pero hay un detallito, es Dios. Dios, cuando uno está con el Señor toma el control. Amén. Amén. La clave está en nuestra relación con Dios. Luis y Lidia, ¿cuál fue la fuente de fortaleza y decisión para guardarse el uno para el otro? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Cofré. Mi nombre es Lidia Gutiérrez y somos un matrimonio. Bueno, queremos mandar un afectuoso saludo. A Ceci, que nos hizo esta invitación junto a su equipo, así que muy agradecidos por esta oportunidad de poder compartir nuestra experiencia Entre nos. entre nos. Bueno, nosotros creemos que la primera fuente de fortaleza, o la más importante, es conocer el amor de Dios. Porque el amor que Dios nos da no es igual al que el mundo conoce o al que el mundo te enseña, claro, en películas, en la televisión. El amor que Dios nos habla, el amor de pareja que Él nos muestra, es un amor que todo lo puede, que todo lo soporta, que todo lo espera, que es paciente. Entonces, ese amor que hemos conocido en Dios nos ha dado la fortaleza para vivir nuestro noviazgo, ¿verdad?, y posterior matrimonio, de acuerdo a los cánones que Dios establece en su palabra. Es así. El conocer lo que Dios establece en nuestra vida a través de su palabra nos da una clave, una guía. Es como un mapa que nos lleva a alcanzar una vida de bendición. Mi hermana Cristina, ¿cómo podemos lograr que se fortalezca nuestro espíritu y no nuestra carne? Bendiciones, Ceci, mis queridas hermanas, saludándoles desde California. ¿Cómo lograr que se fortalezca nuestro espíritu y no nuestra carne? En la Biblia dice en 1 Samuel 30, versículo 6, que David se fortaleció en Jehová su Dios. Él buscó su fuerza en Dios, que es nuestra fuente de vida y de poder. Tenemos que recordar a dónde miramos cuando estamos débiles o sentimos necesidad o estamos en tentaciones. ¿Dónde está nuestro enfoque? Es súper importante. No se puede enfatizar lo suficiente que Jesucristo tiene que ser nuestro enfoque en todo. Cristo tiene que ser nuestro enfoque. Tenemos que tener más fe en su poder para salvarnos que en nuestra propia debilidad. Nuestro enfoque no puede estar sobre lo débiles y lo malos que somos nosotros, porque la Biblia dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Ahora ya no vivimos para nosotros, sino para Cristo. Y no tenemos que tenerle miedo al muerto, al hombre viejo, la naturaleza pecaminosa. Porque también dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesucristo ya nos libera del viejo hombre y el pecado, y ya no vivimos de acuerdo a eso. Tenemos que estar mirando lo que Jesucristo hizo, no lo que nosotros hicimos. Si miramos a lo que nosotros hicimos o éramos en el pasado, entonces volvemos a eso. Pero si miramos a Jesucristo y su poder y su salvación, nos da esperanza y nos da el enfoque correcto para vivir con fe en lo que Él ha hecho, recordando que ya somos muertos al pecado y no hay para qué regresar a Él.
no resucitemos a la naturaleza pecaminosa que fue crucificada con Jesucristo. Como dice en Romanos 8, ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y el Espíritu de Dios nos libra del pecado y de la muerte. Ahora, para fortalecer nuestro espíritu, cultivamos la relación con el que creó nuestro espíritu. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad debemos adorarlo. La adoración es una de las cosas que fortalece nuestro espíritu. Obviamente también leer la palabra, orar, compartir con personas que tienen igual amor a Dios. Las personas con quienes nos rodeamos también tienen gran influencia sobre nuestra vida. Es importante recordar que las influencias que nos permitimos nos pueden edificar o nos pueden destruir. Entonces, si estamos tratando de vivir de acuerdo al Espíritu y dejarle muerto a la vieja naturaleza pecaminosa, entonces busquemos otras personas que tienen parecidas prioridades. Es interesante, volviendo a la historia de David, que se fortaleció en el Señor su Dios, también dice que en 1 Samuel capítulo 23, que Jonatán se levantó y vino a David y fortaleció su mano en Dios. Jonatán fue un amigo fiel que le pudo animar y bendecir a David. Entonces, en el camino de fortalecer nuestro espíritu, tenemos que enfocarnos siempre en la fortaleza de Dios, no buscarla dentro de nosotros, sino en Él, que es nuestra fuerza. Es sumamente reconfortante lo que nos dice hermana Cristina, porque es en realidad una verdad profunda que nos fortalece al saber que Dios es aquel que nos da las fuerzas para continuar, las fuerzas para sobrellevar todo pecado, toda prueba, toda carga. Qué hermoso es esto, y en especial que Él ha venido a traer un corazón de santidad y de pureza a nuestra vida. Me gustaría que vayamos a una corta pausa musical con esta canción de Michael Banster de Puertas Abiertas, Un corazón puro. La escuchas aquí en tu Radio Betel 96.5 FM. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién habitará en la casa del Señor? El limpio de manos y de puro corazón, que no ha elevado su alma a cosas sin valor. Habitará en la casa del Señor, limpio de manos y de puro corazón, quien no ha elevado su alma a cosas sin valor. Quien subirá al monte del Señor, ¿quién habitará en la casa del Señor? Limpio de manos y de puro corazón, que no ha elevado su alma a cosas sin valor.
corazón puro. La canción de Michael Bandsberg y Puertas Abiertas. La escuchas aquí en tu programa, aquí entre nos, 96.5 FM. Qué maravilloso es saber que Dios crea ese tipo de corazón en nosotros y quien pone en nosotros el querer como el hacer. Mientras más nos acercamos a Él, más nos capacita Dios para que vivamos una vida de santidad y pureza. Mientras continuamos con este tema tan interesante de cómo guiar a nuestros hijos a vivir en santidad, nos hemos deleitado junto a nuestros invitados de hoy al escuchar su testimonio y experiencias, así también como un buen recordatorio que habíamos recibido de la hermana Cristina de lo esencial que es el tener el enfoque correcto, de no despertar al viejo hombre, sino valorar y defender nuestra nueva vida y nuestra identidad en Cristo. Y por experiencia propia, puedo decir que todos quienes hemos pasado por un tiempo de espera y nos hemos acogido bajo la cobertura de Dios, hemos experimentado que es difícil someter nuestra carne, nuestros anhelos, nuestros deseos a los pies de Cristo, pero es posible a través de la fortaleza que Él trae a nuestro corazón. Luis y Lidia, ¿pueden contarnos cómo lo han logrado ustedes? ¿Cómo han fortalecido lo correcto que es su espíritu y no su carne? Desde pequeño siempre me ha llamado la atención un texto que está en el libro de Romanos que habla acerca de la importancia de ser un sacrificio vivo y de presentar un culto racional a Dios. El apóstol Pablo nos ruega en el versículo número 1, ¿verdad? Que nos presentemos como un sacrificio vivo. Y la verdad que es la clave para tener nuestro espíritu fuerte, ¿ya? Una comunión íntima con Dios. Entonces, en la medida que nosotros buscamos de Dios y estamos en comunión por medio del Espíritu, Él nos muestra su voluntad que es agradable y perfecta. Y hay otra cosa que es importante notar, en el versículo 2 dice que no nos conformemos a este siglo, o que quiere decir que no nos conformemos a la manera que el mundo tiene de enfrentar la vida y de enfrentar temas tan importantes como el noviazgo o el matrimonio. Hoy día podemos ver la gran cantidad de divorcios y aún más que muchos jóvenes hoy día no quieren encontrar matrimonio y que para ellos el tener una familia a lo mejor no es un proyecto que les interese. Así es que bueno, es importante presentarnos al Señor como un sacrificio para que Él pueda hacer su voluntad que es agradable y perfecta en nuestros corazones. Eso es en el ámbito íntimo o en lo secreto. Pero también en lo público es importante que en el periodo de nuestro noviazgo y posterior matrimonio tengamos una vida que sea de servicio, que nos ocupemos en el servir al Señor y al prójimo, ¿no? Entonces, cuando sacamos un poco el centro de nuestra vida, entonces el Señor nos protege y nos guarda de caer o de hacer aquello que Él no desea que hagamos antes de que nos casemos o de que contraigamos matrimonio. Entonces eso es importante, lo íntimo con el Señor y en lo público, ocuparnos en la obra, ocuparnos en servir a la iglesia, trabajar en ser la alabanza, en el evangelismo, en las distintas áreas que la iglesia tenga. Es tan cierto esto que menciona, que el mantenerse ocupado en las cosas del Señor no solo nos mantiene con el enfoque correcto, sino que también nos previene de fallar, porque estamos presentándonos como ese sacrificio vivo, agradable y perfecto. Está comprobado que el enemigo tiene más oportunidad de influenciar nuestra vida hacia el pecado cuando estamos viviendo una vida ociosa. Servir al Señor es una clave. Pastora Lucy, ¿qué nos dice la palabra de Dios con respecto a vivir en santidad? Bueno, es un tema muy delicado y es lamentable observar que la Iglesia cristiana ha bajado sus estándares de santidad, como la sal que se hace insípida y pierde su sazón. Así somos cuando no guardamos la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. En muchas ocasiones la Biblia alerta a los que no son casados a abstenerse de fornicación, que no es otra cosa que evitar la intimidad sexual y el acto sexual fuera del matrimonio. Por lo tanto,
los jóvenes cristianos deben ser rigurosos en mantener las distancias y evitar caricias íntimas y besos apasionados, por ridículo que esto suene, ya que para la gente en general estas cosas parecen normales, pero Jesús dijo que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por ello, los jóvenes cristianos deben poner su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, como aconseja el apóstol Pablo. El intento constante de los jóvenes ha de ser vivir en la voluntad de Dios para sus vidas, siguiendo el consejo de las Sagradas Escrituras, ya que es la única forma de agradar a nuestro Dios. Exacto. Nuestro estándar tiene que estar basado en la palabra de Dios y en lo que Él espera de nosotros. Él nos dice claramente, sed santos porque yo, Jehová tu Dios, soy santo. Y es algo que no es inalcanzable, es algo que es alcanzable a través del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuán importante es que cultivemos esto en nuestro propio corazón y ayudemos a nuestros hijos a comprender esta verdad. Mi hermana Cristina, a su punto de vista, ¿qué envuelve la pureza y el vivir en santidad? Oh, Dios es tan bueno y puro y santo. Él básicamente quiere que le imitemos, que seamos como Jesucristo. Y no es por nuestras fuerzas. Judas 24 dice a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. O sea, la fuerza y el poder para guardarnos puros y santos delante de Dios no está en nosotros. Así como nosotros no pudimos comprar nuestra pureza, tampoco podemos guardarla solo con nuestras propias fuerzas. La mantenución, además del inicio, están en el poder de Jesucristo. Él es quien compró nuestra santidad y pureza. Ahora la cosa es que estemos de acuerdo y trabajemos con Él, que nos sometamos a Él, dejando que Él perfeccione su buena obra en nosotros. Ahora, para mantenernos puros y santos, se supone que tenemos que decirle no a varias cosas. Pero la cosa que tenemos que tener en cuenta es que al decir no a algunas cosas, es debido a que tenemos un sí que es más grande y fuerte que el no que tuvimos que decir. Entonces, si yo quiero decirle no a la impureza sexual, digamos, al tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, que es una cosa muy importante que digamos no a eso. Pero yo puedo decirlo con facilidad y a mí no me cuesta decirlo en realidad, porque ya le he dicho sí a Dios para algo más hermoso y valioso. Yo valoro la pureza y mi relación con Dios. He encontrado algo que es un tesoro precioso para mí, que es algo que quiero proteger y no me cuesta decirle no a un placer temporal porque estoy guardándome para algo mucho más grande y hermoso. Estoy guardándome para la obra de Dios y también para el esposo que Dios tiene para mí, que Él va a traer a su tiempo. Ya tengo 36 años y nunca he tenido novio. He querido tener novio, pero Dios me ha guardado y me he dado cuenta después de conocer a algunas personas. A veces me interesaba en alguien, pero Dios me abría los ojos porque lo presentaba a Él y me hacía ver que esa persona no era para mí. Entonces ya no valía la pena seguir una relación ni tampoco profundizar una amistad, porque yo sabía que esa persona no iba a ser parte de mi vida. Tener amigos es bueno, pero dentro de las reglas de Dios, buscando ponerle siempre a Él primero. Lo que tú más amas será tu primera prioridad. Así que toma tiempo desarrollando y mejorando tu conexión con Dios. Y entonces no te hace falta otras cosas. Las películas, incluso las drogas, todas esas tienden a llenar cosas que nosotros sentimos vacíos. Pero si estamos buscando nuestra plenitud en Dios,
Él nos llena donde otras cosas nunca podrían hacerlo. Ya no nos hace falta llenarnos de cosas falsas porque tenemos la verdad. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto dice en 2 de Corintios 10. Llevamos cautivo todo pensamiento para poder agradarle a Dios con nuestras mentes. Hay diferentes maneras en que profundizamos nuestra relación con Dios. Leer la Biblia, no se puede poner demasiado énfasis en leer la Biblia y conocer la palabra de Dios. Es una carta de amor de Dios para nosotros. Orar es comunicarnos con Dios, no es solamente leer una lista de peticiones, es una conversación. Como en la pregunta anterior, aprendemos a escuchar la voz de Dios, además de presentarle con lo que está en nuestros corazones. Otra cosa que nos ayuda a acercarnos más a Dios y tener más fe y ponerle primero a Él es en realidad el compartir testimonios, lo que Dios hizo para nosotros y escuchar lo que Dios hizo para otras personas, porque eso nos da fe. La palabra de testimonio produce fe en nosotros para poder volver a ver lo que Dios hizo de antemano. Dios les mandó a los israelíes cuando ellos estaban enseñando a sus hijos que debían repasar y repasar las grandes obras de Dios que hizo en el pasado para que los hijos tengan fe para sus vidas. Porque en cada generación Dios estaba haciendo milagros, cosas poderosas. Y sabe que Dios no ha cambiado. Entonces, si Dios hizo cosas grandes y fuertes en el pasado, en el Antiguo Testamento, en el libro de Hechos, Dios quiere hacer lo mismo para nosotros. Dios está buscando gente que quiere participar con Él en las grandes cosas que Él está haciendo. Porque Dios prefiere obrar a través de sus hijos. Y otra cosa que puedes hacer para encender más tu amor para Dios y para que te sea más fácil decir no a las tentaciones es hablar de Dios con otras personas, especialmente personas que no le conocen todavía a Dios. La enamorada habla de su amor. Jesús es nuestro gran amor, nuestro primer amor. Y hablamos de Él con otras personas y realmente nos fortalece el amor para Él en nosotros mismos. Dios en verdad es maravilloso y Él perfeccionará la obra que empezó en nosotros. Este punto que nos comparte es en verdad una palabra de aliento y ánimo para nuestros oyentes. El decirle que sí a Dios para su regalo valioso de la pureza nos da mayor fuerza para decir que no a cosas que están fuera de tiempo. Esto trae a mi mente y a mi corazón esta canción, A su tiempo. La canción de Arisa la escuchas aquí en Betel 96.5 FM. La tarde se marchaba y entre sombras comenzó a llover. Un corazón oraba ante Dios un poco más que ayer. Señor, yo sé que me amas y tú sabes que te he sido fiel. No tardes en responder, pero en Dios hay que esperar su tiempo en lo que quieres ver. El tiempo apresuraba a un reloj que cuelga en la pared. Tal vez su fe menguaba, convicción de lo que no se ve, pero a su Dios clamaba para con su amor y su poder su petición conceder. Pero en Dios hay que esperar su tiempo en lo que quieres ver. Doblaba sus rodillas ante Dios todas las madrugadas y de sus ojos brotaba la pena mojando la almohada.
Biblia había leído ya que Dios contestaba, pedid y se os dará. Siguió creyendo tener algún día aquellas cosas que tanto deseaba, porque es que en sus promesas si confías no te fallará. Oh, El tiempo apresuraba a un reloj que cuelgue en la pared. Tal vez su fe menguaba, convicción de lo que no se ve, pero a su Dios clamaba para con su amor y su poder su petición conceder. Pero en Dios hay que esperar su tiempo en lo que quieres ver. Doblaba sus rodillas ante Dios todas las madrugadas, y de sus ojos brotaba la pena mojando la almohada. Porque en la Biblia había leído ya que Dios contestaba, pedid y se os dará. Siguió creyendo tener algún día aquellas cosas que tanto deseaba, porque es que en sus promesas si confías no te fallará. Oh, Porque Dios concedió lo que pedía, aun cuando menos ella lo esperaba, y comprendió que Dios obra en su tiempo y a su voluntad. Doblaba sus rodillas ante Dios todas las madrugadas, y de sus ojos brotaba la pena mojando la almohada. Porque en la Biblia había leído ya que Dios contestaba, pedid y se os dará. Siguió creyendo tener algún día aquellas cosas que tanto deseaba, porque es que en sus promesas si confías no te fallará. Esta fue Arisa y su canción A su tiempo. Aquí en tu Radio Betel 96.5 FM. Y estamos en nuestro último segmento, tratando este tema tan especial y esencial como es la santidad. ¿Y qué hacer como padres al inculcar esto en nuestros hijos? Y si nos escuchas, querida amiga, y aún estás en oración por esa persona especial, ¿cómo esperar en pureza? Eso es lo que queremos traer a tu corazón. Luis y Lidia, ustedes fueron guiados por Dios a esperar. ¿Qué nos recomiendan hacer para cultivar la comunión con el Espíritu Santo y aprender a escuchar su voz? Bueno, en su palabra el Señor nos enseña de la disciplina espiritual, de poder buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Entonces, creo que una de las cosas importantes que nos ayudó mucho fue ordenar nuestros tiempos, darle prioridad al Señor, a estas disciplinas espirituales de la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, y así uno puede cultivar una relación con el Espíritu Santo y también ser más audible para nuestros oídos. Él siempre está disponible, dice en su palabra, así que no dudemos de acercarnos sin temor a Él constantemente. Y bueno, también nos invita a que nosotros estemos muriendo constantemente para que Él sea viviendo más en nosotros, muriendo nuestras comodidades día a día y buscarle, porque este mundo nos dice que nuestra vida tiene que estar enfocada en uno, una vida muy egocentrista, muy individualista. Pero aquí se trata mucho de una relación con el Espíritu Santo, por lo tanto, es importante que nuestros ojos siempre estén enfocados en Él, en buscarle, en agradarle y poder buscar esa respuesta de Dios a nuestras peticiones,
buscar dirección, para eso es importante escucharle. Así que eso nos ayudó mucho, la disciplina espiritual. Vivir una vida de disciplina espiritual. Qué buen punto. Y de mucho valor. Yo he visto muy de cerca en la vida de mi hermana Cristina esta misma clave que ustedes mencionan y me gustaría que nos comparta, Cristina, sus recomendaciones para cultivar esa relación profunda con Dios y para poder entonar nuestros oídos a su voz y a su guía. Cuando estamos creciendo en el Señor y buscando vivir para Él, tenemos que cultivar la comunión con el Espíritu Santo y aprender a escuchar su voz. Pues es súper bonito cuando dice en la Biblia que Jesús que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Fuimos hechos para comunión con Dios. Cuando Dios creó al hombre en el huerto de Edén, lo creó a su imagen y semejanza. Quiere decir que somos hechos para parecernos a Él y comunicarnos con Él. Somos hechos para ser amigos e hijos de Dios. Sus congéneres casi, por decirlo. Entonces, el escuchar la voz de Dios es en realidad la cosa más humana y natural que existe en el mundo. No existe otro aspecto más natural y profundo en el corazón humano que el conectarse con Dios, porque en Él vivimos y tenemos nuestro ser, y Él es el que nos creó y provenimos de su corazón y de su ser. Y el Espíritu mismo, dice en Romanos 8, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando aceptamos a Jesucristo y Él nos hace nuevos, nos hace hijos de Dios. El Espíritu, entonces, está aquí con nosotros en nuestro espíritu, en regalo de Dios, para que nosotros podamos tener esa comunión y tener esa intimidad con Dios en nuestros corazones. Y Jesús dijo en Juan 10 que sus ovejas conocen su voz y le siguen. Entonces, se espera que todos los hijos de Dios deben poder escuchar la voz de Dios. Ahora, no todos hemos aprendido a prestarle atención. Entonces, una de las cosas que he aprendido es que debemos tomar en serio la voz suave de Dios. Elías, cuando cuenta la historia en Reyes, cuando él escuchó el trueno, el fuego y todo eso, el viento, él supo que la voz de Dios tenía también otras expresiones. Y la voz de Dios a él vino en ese momento como un susurro suave. A veces Dios habla en nuestros corazones como ese susurro suave. Hay algunas veces en la Biblia en que Dios habló como trueno, pero no siempre lo hace así, y no podemos esperar a que lo haga con nosotros antes de decir, sí, yo entiendo lo que Dios quiere decirme. Tenemos que prestar atención. Hay unas pautas prácticas en Habacuc en realidad. Si vamos al capítulo 2 de Habacuc, versículos 1 y 2, nos dan unas pistas para poder aquietar nuestras mentes y escuchar la voz de Dios. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. En otras palabras, nos ponemos quietos, pendientes, atentos a lo que Dios está diciendo. Para poder tener un tiempo de comunión con Dios, se puede hacer en cualquier momento, pero muchas veces nos conviene tomar un tiempo aparte donde estamos quietas, donde nada nos distrae, y ponernos a escuchar con un esfero y una hoja de papel o un cuaderno para escuchar lo que Dios quiere decirnos y tomar en serio lo que Él nos dice. Después dice en Habacuc que Él va a ver lo que se le dirá. Entonces, Dios usa tanto nuestros ojos como nuestros oídos, el sentido de la vista como el sentido del oído.
A veces Dios nos muestra una imagen en nuestra imaginación. Sabes, Dios creó nuestra imaginación, entonces no debemos tener miedo de usarla para Él. Nosotros podemos ver imágenes o tal vez la carita de una persona o tal vez un lugar tranquilo, imaginarnos un paraíso tranquilo donde está Jesús hablando con nosotras y darnos cuenta de lo que Dios está diciendo en dibujos, además de en palabras. Y ahí escuchamos y podemos hacerle preguntas. Podemos preguntarle, Señor, ¿qué quieres decirme con esto que veo? Veo algo que tiene estas características. ¿Y qué estás comunicando conmigo? Y escuchar la voz de Dios en nuestro corazón. Porque Él habla a nuestros corazones. Él siempre tiene algo que decirnos si estamos dispuestas a escucharle. Y después en Habacuc dice que Dios le mandó a escribir la visión y lo que Dios le ha dicho. Entonces, para poder utilizar bien y ser buenos administradoras de la palabra de Dios que Él nos ha dado, es muy buena idea poner por escrito lo que Dios nos está diciendo. Y de ahí podemos tenerlo como recuerdo para repasarnos y en momentos en que estamos decaídas o nos sentimos solas, podemos regresar a ver qué es lo que Dios nos ha dicho. Ahora, algunas tienen miedo, como yo antes tenía mucho miedo de que otra voz me hable que no sea la de Dios. Y eso sí es cosa que tenemos que tomar en cuenta. Porque el enemigo puede implantar ideas también, o nuestro propio ser, nuestro propio alma puede también tener sus propias ideas. No todas son malas, pero pueden que no sean exactamente lo que Dios quiere decirnos. Y hay otro versículo que nos ayuda en eso. En Santiago 4, versículos 7 y 8, dice que nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y él huye de nosotros. El someterse a Dios, pues ponemos nuestra propia voz bajo la sangre de Jesús y decimos, Señor, no quiero escuchar mis propias ideas, quiero escuchar las tuyas. Resistimos al diablo. Le mandamos pateando al diablo y no le hacemos caso. Cualquier pensamiento que no esté de acuerdo al corazón y el carácter revelado de Dios en su palabra, la Biblia, cualquier voz que habla de eso no es la voz de Dios. Y el versículo 8 de Santiago 4 dice que nos acerquemos a Dios y Él se acercará a nosotros. Cuando nosotros ya nos prestamos para escucharle a Él, Él se acerca. Él se hace fácil de encontrar. Una amiga que tiene un ministerio enseñando a niños tiene una frase que me encanta escuchar. Ella les enseña a los niños que Dios no es difícil. Es fácil escucharle a Él. Para cultivar nuestra relación y comunión con el Espíritu, hay algunas cosas que podemos practicar. Leer la palabra. Si algo no está de acuerdo con la palabra de Dios en la Biblia, entonces no es de Dios y no le hacemos caso. En oración. Descansemos en Él con fe. La palabra de Dios dice que los que hemos creído entramos en su reposo. Dice eso en Hebreos 4:3. El tener fe en el Señor ya nos ayuda a entrar en el descanso de comunión con Él. Tenemos que creer para poder recibir su voz. Me gustó eso. Dios no es difícil. Y de hecho, nos dice Él en su palabra que está cercano a quienes le buscan. Leer su palabra, descansar con Él en fe, mantenernos en oración, nos ayuda a esperar. Y sé que muchos de nuestros oyentes, de nuestras amigas que nos escuchan el día de hoy, ya han esperado por varios años y se les va la esperanza a veces. Pero ánimo, que Dios conoce su corazón. Esto me lleva a la siguiente pregunta. Pastora Lucy, ¿qué edad considera usted que es la apropiada para dar paso a una relación? ¿Y cuál debe ser el enfoque? En relación a la edad apropiada, lo que hicimos con mi esposo fue hacerles ver
la edad mínima para que ellos iniciaran una relación sería a los 18 años, pensando que ya estarían en un estado de madurez que les permitiría tomar mejores decisiones en el ámbito del amor, teniendo la claridad de que una relación amorosa puede llevarnos a contraer matrimonio. Pero se debe tener presente que un primer amor no siempre nos llevará al altar. Pero en nuestro caso, fuimos novios por más de 4 años, en que nos guardamos para el Señor, cosa que no fue fácil de lograr. Dios nos ayudó a honrarle y para llegar en santidad a recibir la bendición de Dios para nuestro matrimonio y decir juntos, después de 38 años de amor, hasta aquí nos ayudó el Señor. Somos padres de 2 varones y una bella hija que han formado familias cristianas que sirven juntas al Señor. Y contamos con 5 hermosos nietos y un sexto que viene en camino. Por todo esto damos gracias a Dios y reconocemos que Él ha estado siempre presente en nuestro matrimonio y en nuestra amada familia. Qué hermoso legado que ustedes establecieron desde antes, con las decisiones que tomaron en su tiempo de soltería, de juventud. Ustedes abrieron las puertas de bendición, no solamente para su vida, sino para sus generaciones. Y eso es algo tan importante que como creyentes guardemos en nuestro corazón, sabiendo que nosotros traemos un legado de bendición a nuestra familia, que sepamos esperar un tiempo de madurez, un tiempo en que podamos analizar mejor estas situaciones del corazón. Ahora me encantaría que Luis o Lidia nos compartan cuál fue su experiencia de haberse guardado en santidad y de llegar al matrimonio en pureza. Bueno, nuestra experiencia fue muy, muy hermosa. Vimos la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Y bueno, aquí lo podría dividir en 2. La experiencia que ocurre con la relación con nuestro Señor. Pudimos conocer más de su fidelidad, ver cómo Él cumple sus promesas, ver cómo Él está atento a la oración de sus hijos. Si bien uno va conociendo durante su vida diferentes aspectos del Señor, acá pudimos ver específicamente la fidelidad, ver cómo nosotros anhelábamos algo, un compañero idóneo, con características específicas, y cuando tú aprendes a deleitarte en el Señor, Él concede las peticiones de tu corazón cuando están alineados con su propósito. Y bueno, yo en lo personal puedo decir que para mí fue una respuesta de Dios, un regalo de Él, mi esposo, porque cumplía con una serie de características que yo le había pedido al Señor y aún más, me dio aún más. Y la verdad es que creo que el Señor premia la espera, premia estos gestos por amor que uno hace por Él, de decidir abstenerse, decidir esperar, decidir no dejarse llevar por lo que uno espera o por lo que uno quiere hacer, sino que esperar los tiempos del Señor. Y creo que eso trae mucho bien para la vida de las personas, de sus hijos. Así que eso con respecto a mi relación con Dios se fortaleció, me dio también más fortaleza para ir dando pasos de fe, porque voy conociendo más al Señor a medida que uno va avanzando y pasando diferentes pruebas y situaciones. Yo creo que siempre hemos dicho con mi esposo, la segunda decisión más importante, la primera es conocer a Cristo, seguirlo, y la segunda, elegir tu compañero correcto, compañera correcta. Y eso trae tanta bendición esperar, tanta bendición esperar que el Señor te muestre quién es la persona. Es muy bonito, muy especial. Y respecto a no tener otros tipos de experiencias o guardárselo en pureza para el matrimonio, trae también cosas positivas con la pareja. No tienes referentes de comparación, porque el contexto es diferente, porque obviamente si no has tenido experiencias antes, no tienes comparaciones. Y eso genera algo muy bonito porque agradeces lo que tienes y lo valoras, ya, porque es tu única experiencia. Pero en situaciones donde ya has tenido experiencias antes y no, o qué sé yo, a lo mejor no eras cristiano antes, no conocías más allá al Señor y tomabas las decisiones según tu carne,
Yo creo, y en lo personal, porque también trabajo con el área sexual de las mujeres, también me he dado cuenta que eso también genera daño, porque hay decepciones, porque no está desarrollado en el contexto que es el matrimonio, el acto sexual. Fue creado para un escenario del matrimonio, en ese tiempo es. Y cuando lo vives en ese tiempo es de bendición, pero cuando no lo vives en ese tiempo también trae consecuencias. Corazones rotos, decepciones emocionales, temores, miedos. Y al final el acto sexual se vuelve algo terrible para muchas mujeres cuando tienen malas experiencias. Entonces llegas a la persona que el Señor te dio, si bien el Señor hace un proceso de sanidad a medida que uno está dispuesto a dejarse sanar por Él, pero también muchas veces genera una tensión en la relación cuando ya tienes niveles de comparación anterior. Entonces, ahí yo creo que es importante pedirle al Señor que te ayude a ver a tu pareja con ojos de amor, que te ayude a sanar si hay heridas y situaciones que no te permitan disfrutar de esta área del matrimonio, y pedirle al Señor que, bueno, primeramente te perdone por las malas decisiones anteriores, pero que te permita disfrutar de esta idea de Él que fue el acto sexual dentro del matrimonio, y que te dé un corazón y mente pura para que puedas disfrutar del compañero o compañera que el Señor te ha dado, y en el fondo como un reseteo, ¿no? Entonces, bueno, el Señor, como he dicho, hemos conversado durante esta entrevista, hemos dicho que el Señor es fiel, responde las oraciones. Así que tenemos un Dios poderoso y grande que responde. Así que no tengan temor de pedir, pero primeramente, antes de pedir, hay que aprender a deleitarse en el Señor, y yo creo que ahí está el secreto. Cuesta deleitarse en el Señor porque el mundo nos da muchas opciones, pero créanme que la verdadera y la que perdura es la que el Señor puede dar el deleite en Él, en su presencia, en conocerle. Y bueno, y para eso estamos en esta tierra, para conocerle a medida que vamos avanzando. Yo con mi esposo no, tampoco somos, ni creemos que lo sabemos todo. También ha sido una prueba el matrimonio en muchos aspectos, pero también hemos visto que el Señor se muestra y vas conociendo el consuelo, el refugio que Él es para ti, y un montón de otras cualidades que el Señor tiene que son maravillosas y te permite vivirla aquí en la tierra. Así que este es el momento de vivirla. Así que eso fue nuestra experiencia. Y un punto bastante clave que usted menciona es que Dios sobrepasa nuestros sueños, nuestras expectativas. Cuando oramos a Él de corazón y esperamos en su voluntad, Él sabe exactamente lo que necesitamos. Qué bueno es Dios. Qué bueno es el que provee cada una de nuestras necesidades. Pastores Bermúdez, ¿qué estrategias han tomado ustedes como padres de esta niña que acaba de cumplir 15 años y que necesita guía? ¿Cómo la han guiado para no despertar al amor tempranamente y para aprender a esperar así, esperar en Dios por su pareja? Bueno, con respecto a esta pregunta, hoy por hoy es un poco difícil conectar nuestra generación con la generación que viene, que son nuestros hijos. Y ahora que mi hija pues cumplió 15 años, ella está en plena juventud, adolescencia, y mi forma de acercarme y de hablar con ella pues ha sido siempre en un diálogo abierto. Yo estoy convencida de que mi hija a mí pues no me va a contar todas las cosas, pero sí me va a escuchar. Y en ese sentido, lo que yo he hecho es siempre ponerle un versículo bíblico y hacerle reflexionar en ese versículo. De hecho, le di una promesa antes de que ella cumpliese los 15 años. Le di el texto que dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y sé que Dios ministró mucho su vida porque le dije, mi amor, muchas personas quizás quisieran hacerte daño, no sabemos con qué intenciones quieren llegar a ti, pero guarda tu corazón. Y la única manera de guardar ese corazón es con el Señor. Entonces, ese fue el consejo que yo le he podido dar a mi hija, y he replicado el mismo consejo que me dio mi madre, que le dije hace un momento, yo no te miro, pero Dios te está mirando. Confiando en el Señor, pues que ella haga bien las cosas, que el consejo llegue. Bueno, yo como padre, ¿verdad? Yo he tomado no es una estrategia, pero sí es lo que me ha nacido en el corazón.
es realmente que ella debe entender qué es lo que pasa muchas veces en los hogares, ¿verdad? Que las mujercitas, ¿no es cierto?, no tienen realmente un ejemplo de padre o una imagen de un varón en la casa. Es por eso que son tan frágiles que viene alguien, les habla bonito y quieren irse de la casa y les convencen. Entonces yo como decir una estrategia, pero sí que he entendido, es que mi hija, ella debe entender muchas cosas. Yo le he regalado flores, entonces si alguien viene y le regala flores, no le va a sorprender porque va a decir, mi papá ya me ha regalado flores. Yo le he regalado peluches, entonces si alguien viene, como alguien ha dicho, no, ay, qué lindo, ve, me regaló un peluche, ella no le va a sorprender porque el primer peluche que le entregaron a ella fue su papá. El primer te amo, lo escuchó de su papá, ¿no es cierto? Y a veces hasta le decía mi amor, le abrazaba, siempre tratando de que ella entienda que todo tiene su tiempo. Entonces en eso hemos caminado juntos, no ha sido fácil obviamente, pero de esa manera y orando, de esa manera poder tener esa confianza y poder ayudarle a caminar, ¿verdad? Eso sería, creo, lo que yo podría decirles en esta hora. Así que, oye, un lindo tema, nos faltaría tiempo para hablar muchas cosas. Suma importancia es que podamos crear este ambiente en casa que anide hábitos saludables. Pastora Lucy, ¿cómo debe ser el ambiente familiar para que podamos inculcar y animar a que vivamos una vida de pureza? El deber de los padres es encarnar la fe en la vida diaria de las familias, es decir, delante de nuestros hijos. Debemos ser consecuentes entre lo que enseñamos o decimos y lo que hacemos, ya sea en la iglesia o en el hogar. Los padres debemos ser adoradores en todo lugar. Esto quiere decir que debemos vivir nuestra vida postrados y en obediencia a Jesús. Siempre, al parecer, el sueño de Dios era que Adán y Eva reflejaran hacia su hogar y también hacia toda la sociedad una conducta ejemplar, basada en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, en los valores que Dios nos impartió. Por tal motivo resulta muy necesario hoy el trato o interacción entre el papá y la mamá, como entre el padre e hijos, sea con buenas palabras que propendan a la armonía de la familia, corrigiendo con amor, pero también con firmeza. Los padres deben ser cuidadosos en mostrar posturas comunes a los hijos y estar siempre totalmente de acuerdo en la forma de criar y enseñar, aconsejar y corregir a sus hijos en amor. Antes de despedirnos, me encantaría que ustedes den un consejo a los jóvenes que nos escuchan de cómo mantenerse en santidad. Pastores Bermúdez. Es interesante la pregunta que nos dices, mi querida Ceci. Bueno, que esperen el tiempo de Dios, saber de que el tiempo de Dios, el Señor da paz, abre puertas, ¿verdad? Porque ahora es como que se te va el tren y ¿qué? ¿Cuántos años tienes? 16 años y nosotros siempre lo que hemos entendido es que el consejo que hemos recibido es hacer las cosas bien, todo a su tiempo, si uno sí se puede guardar para el matrimonio. Ahora no sé si cabe este detallito, porque muchas veces, no, es que pastor, hay que probar, es que somos enamorados. Cuando la Biblia no habla de enamorados, la Biblia habla de noviazgo, y un noviazgo es una antesala al matrimonio. Entonces, bueno, eso sería en otro tema, ¿no? En otra oportunidad, porque a veces nos han preguntado, ¿y cuánto tiempo es saludable estar juntos? Y bueno, y tantas cosas así. Pero debemos entender que para poderte mantener en santidad, debe estar metida tu mente, tu corazón, tu cuerpo delante del Señor. Postrarse todo eso delante del Señor. Aún me decían a mí, entrega tu corazón al Señor. Entrega todo tu ser al Señor y Él va a conceder los anhelos del corazón. Así es, bueno, en realidad el consejo creo que ya la mayor parte lo dijo mi esposo. Pero sí, yo tal vez en la parte de mujer, lo puedo decir,
que las mujercitas quizás, como dicen, siempre caen por el oído, ¿no? Que les hablan bonito, que sí, que no. Pero yo creo que debemos guardar justamente en santidad. La única manera de guardarnos es estar en intimidad con Dios, porque Él es el que nos va a decir, no, no hagas eso, hasta ahí. O sea, Él nos va a poner los límites a nosotros, ¿sí? Porque habrá circunstancias en que nadie te ve, pero Dios te está mirando. Y ese es el consejo que a mí me dio mi madre. Mi madre me decía, verás, mijita, yo no te veo, pero Dios te está mirando desde los cielos. Entonces, al saber que Dios está mirándome, todo lo que hago, todo lo que pienso, digo, topo, entonces, en ese sentido, voy a tratar de agradarle al Señor, porque Él está mirándome todo el tiempo y a Él no lo puede engañar. Entonces, mujercitas, guárdense y desen a respetar y Dios va a dar ese varón perfecto para cada una de ustedes. Y como dice la palabra, ¿verdad? Huyan. ¿Por qué dirá huyan? Porque sabe que somos frágiles y que podemos fallarle al Señor. Y por un ratito podemos botar todo un propósito que Dios tiene con nosotros a la basura. Así que guardémonos, todo tiene su tiempo. Y sí se puede. Así que hay que estar orando, firmes, y yo sé que el Señor nos va a dar la victoria. Y va a ser una bendición. Bueno, recién mi hija cumplió 15 años y qué lindo fue entrar con ella al altar. Luego le entregué un anillo y yo decía, mi amor, esto solo va a ser temporal, porque yo te estoy entregando este anillo. Yo mismo voy a entrar contigo cuando entres de blanco a tu matrimonio. Ese es el anhelo de todo padre, que nuestros hijos entren al altar, lleguen haciendo bien las cosas, honrando a Dios, honrando a los padres, y ahí vamos a ver la bendición. Hay de aquellos padres que están buscando una recomendación y la manera de guiar a los jóvenes solteros que están quizá desesperados o desanimados. Pastora Lucy. Creemos que hay algunos aspectos muy importantes a considerar. Que existan normas en el hogar, horarios, mucha comunicación, pasar tiempo juntos, expresarles nuestro amor por ellos a través de caricias, de palabras hermosas y de acciones en las que ellos puedan notar que realmente son demasiado importantes para nosotros. Que no existan dobles discursos, que lo que decimos, eso hagamos. Si le prometemos ir de paseo, que iremos a buscarlos a la escuela o que le llevaremos al cine, en el ámbito que sea, cumplamos como dijo Jesús, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Cuando no cumplimos nuestra palabra o compromisos, los hijos se sienten defraudados por sus padres y les genera confusiones y dudas que traen como resultado cuestionamientos y rechazos a sus padres, como también sentimientos de insatisfacción. Nuestro tiempo ha llegado a un fin y hemos recibido tan hermoso consejo, tan valiosas claves para nuestra propia vida, así también como para que guiemos a los hijos que el Señor nos ha dado. Quiero extender un agradecimiento profundo a cada uno de los miembros de nuestro panel que han compartido el día de hoy con nosotros su corazón, su sabiduría, sus experiencias. Y antes de despedirnos, me encantaría pedir a nuestra hermana Cristina que nos comparta una oración. En Colosenses 1, 9 hasta 14. Es una hermosa oración que quiero orar sobre nosotros. Padre Dios, pedimos que seamos llenas del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno de ti, Señor, agradándote en todo. Señor, queremos llevar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de ti, Señor nuestro Dios. Fortalécenos con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y que con gozo demos gracias a ti, Padre Dios, porque tú nos hiciste aptas para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Gracias a Dios. Amén. Me alegra que hayamos compartido este tiempo juntas y espero que nos acompañes la próxima semana una vez más en Aquí Entre Nos. Todos los jueves de 2 a 2:30 de la tarde. Aquí en tu radio Betel 96.5 FM.